¿Qué tal? Reciban un afectuoso saludo de Fe Verdadera. El día de hoy vamos a estar hablando mi nombre es Ingrid y Karen, mi hermana, es la pequeña, sobre lo que Dios ha estado hablando con nosotras estos últimos momentos, estos últimos tiempos, que este tema que queremos tocar es un tema que la verdad apasiona nuestros corazones y es acerca del discernimiento, el discernimiento que Dios nos pide que tengamos para el estudio de su palabra y aún para nuestro vivir, para nuestra vida. Y pues me gustaría que Karen nos explicara un poquito qué es el discernimiento. Bueno, vamos a comenzar por explicar un poquito qué es el discernimiento en palabras muy sencillas, y encontré esta definición que me gustó muchísimo porque siento que queda súper claro. El discernimiento es la capacidad de juzgar o distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la palabra de Dios. Es correcto, entonces lo que nosotros entendemos como discernimiento es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, que es como lo más esencial. Y aquí queremos hablar sobre todo de los elementos esenciales de la feminidad. Muchas veces pues sabemos que las predicaciones están dirigidas hacia todos nosotros, pero realmente ¿cuáles son esos elementos para la feminidad, para nosotras como mujeres, ¿no? Y uno de ellos es el discernimiento y lo describe en Tito 2. Pablo describe lo que las mujeres necesitamos saber. En este capítulo, de hecho, Tito habla sobre cómo debe ser la mujer dentro de la congregación, como en el ministerio, como en su vida. A mí me encanta este pasaje, y este pasaje habla sobre que la mujer verdadera se caracteriza por un buen juicio sobre lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esto lo habla en Tito 2:1. Aquí lo que podemos ver es que Dios pide de nosotras que tengamos un buen juicio, y muchas veces pensamos que este discernimiento o que este buen juicio le corresponde al hombre porque es la cabeza, y sí, realmente esto también tiene que ver para ambos sexos y la forma de vivirlo y aplicarlo es la misma. Pero sinceramente como mujeres también tenemos que tener este criterio, este juicio de un discernimiento. ¿Para qué Dios nos pide tener un discernimiento? Bueno, para no ser engañados, y dos, para tener un camino recto en su palabra. Esto lo describe en Levítico 10:10, se los voy a leer rápidamente, en donde aquí Jehová hablaba a Aarón y le pedía que para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, era esencial para entonces enseñar a los más pequeños dentro de la palabra de Dios. Y creo que nosotras como mujeres nos corresponde eso, enseñar a las más jóvenes, enseñar inclusive a los más pequeños. Y muchas veces creo que las mujeres se han limitado a decir, bueno, eso le corresponde al pastor. Y sí, efectivamente un pastor tiene que liderar una iglesia por completo, pero nosotras como mujeres también debemos esforzarnos por estudiar la palabra de Dios, por llevar esas buenas nuevas a las más pequeñas, y para esto es fundamental tener el discernimiento. Muchas veces pensamos que el discernimiento es algo sobrenatural, algo que va a venir a nuestros corazones y nos va a confirmar que está bien y que está mal. Y efectivamente el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener un criterio, y esto es la sabiduría de Cristo. También en Santiago describe que quien necesite sabiduría la pide y se le dará. Y aquí es muy fácil verlo en una cocina, ¿no? Creo que mi hermana estudia gastronomía y yo estudio nutrición, entonces se complementan perfectamente nuestras carreras, y algo en común es la cocina, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver el discernimiento ejemplificado en cuando nosotros vamos a hacer frijoles, y muchas veces tenemos que limpiar los frijoles porque traen piedritas. Entonces les voy a contar una anécdota. Una vez mi mamá estaba limpiando los frijoles y pues muchas veces lo hacemos a las prisas, ¿no? Y en eso a mi papá le tocó una piedra de frijol y se rompió la muela. Y de hecho algo que yo veo en la palabra es que Dios siempre describe su palabra como un alimento, más allá de un accesorio, más allá de algo superficial, lo describe como el alimento. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 10, del 3 al 4, en donde dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Esto quiere decir que la palabra de Dios pues es nuestro alimento espiritual, y de igual forma cuando Jesús fue tentado en el desierto, él describe que
no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y esto es increíble porque realmente el alimento para nosotros es algo esencial. Y el conocer la palabra de Dios y conocer a Dios va a ser algo esencial en nuestra vida. No sé qué tú pienses de lo que llevo diciendo. Sí. Bueno, les quiero también, retomando todo lo que ha hecho Ingrid, pues nos vamos a ir complementando, ¿no? Como podamos. En Efesios 5, del 15 al 17, Dios nos manda a andar de manera circunspecta, es decir, mirando alrededor, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos para entender cuál es la voluntad del Señor. Dios nos manda a estar a las vivas, ahora sí que ver a nuestro alrededor, y la única manera de saber que estamos yendo en la voluntad del Señor es con este discernimiento. Y para obtener este discernimiento, la única manera de hacerlo es leyendo la palabra del Señor, conociendo al Señor. Es la única manera de que nosotros podamos obtener discernimiento. Porque, retomando otra vez el tema de la comida, es que no puedes obtener discernimiento de escuchar puras predicaciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú nunca has probado la fruta uva como tal, o sea, una uva, si nunca te has comido una uva, y te dan un Delaware, ¿no?, que es refresco de uva, y luego te dan una gelatina de uva, y luego te dan una paleta de uva, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál sabe más a uva? Tú vas a decir, no, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que el Delaware, porque fue el primero que me dieron. Cuando en la realidad, si tú pruebas una uva, ninguno de los tres sabe a una uva. Es el sabor más artificial que conozco, pero de verdad no vas a saber a qué sabe la uva hasta que la pruebes. Y ya que tú sabes a qué sabe la uva, ¿verdad? Si vas a decir, ¿sabes qué? Ninguno de estos tres son uva. Simplemente es azúcar con sabor a no sé qué. Con sabor a morado. Dicen que la uva sabe a morado, ¿no? También he visto que nos hemos enfrascado mucho como jóvenes a querer que nos respondan nuestras preguntas así como tal. Y por eso mismo siento que muchas veces acudimos directamente como a predicadores o así, de que quiero que me contesten si me puedo tatuar o si puedo escuchar música del mundo. O sea, como que quieren las preguntas que les contesten así, sí o no. Pero igual se confunden. Pero les quiero decir que, o sea, cuando conoces a Dios no necesitas un reglamento. Dios es muy claro en muchas cosas que dejó establecidas en su palabra. Por algo nos dejó los mandamientos, pero hay unas cosas que no nos dejó específicamente planteadas. Y eso es porque Él quiere que lo conozcamos a Él. Y tú, cuando conoces a Dios, no necesitas un reglamento, porque tú sabes exactamente qué le agrada a Dios, qué le molesta a Dios y qué es lo que Él espera de ti. Le estaba comentando a Ingrid que no entiendo por qué a veces nos enfrascamos en querer justificar nuestro pecado. Es decir, ¿qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar? O sea, porque es muchas veces o sea, como joven, ¿no? Que dices, ¿qué tan cerca puedo estar del fuego sin quemarme, ¿no? Exacto. Y pues no es así. O sea, deberíamos cambiar totalmente nuestro pensamiento, porque desde ese momento que estamos pensando qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar, o sea, esa mentalidad está mal. Deberíamos, en vez de pensar eso, decir, ¿qué tanto puedo glorificar a Dios con mi vida? O sea, ¿qué tan santa puedo ser? O sea, santa quiere decir apartada para Dios. Y yo digo que hay que pensar más bien de esa manera. De hecho, en 1 Corintios 10:31, la Biblia nos dice que comas o bebas o hagas lo que sea, hazlo todo para la gloria de Dios. Y esto quiere decir que glorifiques a Dios con todo lo que hagas. No que, bueno, voy a ir al antro para la gloria de Dios porque tengo que ser luz en las tinieblas. No, no se trata de eso. Es como, a ver, esto que estoy viendo está glorificando a Dios, esto que estoy escuchando está glorificando a Dios, esto que estoy pensando está glorificando a Dios. Si la respuesta es no es por ahí. Sí, correcto. Y algo que a mí también me gustaría complementar sobre el tema del discernimiento es que exactamente como jóvenes estamos buscando la forma de pecar, pero no pecar, ¿no? Porque sabemos que está mal, porque nos han inculcado a lo mejor una enseñanza, tanto en casa o a lo mejor ya estás empezando en esto de conocer a Jesucristo. Pero yo quiero decirte que de la misma forma en como nosotros, no sé, en una comida, ¿no? Podemos decir, es que a mí no me gustan los pepinillos, no me gusta la cebolla y no voy a comer nada que tenga cebolla porque no me gusta, ¿no? Muchos somos así, yo soy así. Entonces, de esa misma forma tenemos que ser con las cosas de Jesucristo, en las cosas de Dios. Tenemos que ser radicales. Vamos, no vamos a ser religiosos porque tampoco se trata de eso, pero vamos a ser una generación
que esté buscando glorificar a Dios, como tú dices, ¿no? Y muchas veces yo veo jóvenes que piensan que la música del mundo no pasa nada, que escuchan una canción y no pasa nada, pues al final mi vida sigue glorificando a Dios, yo sigo en el servicio, yo sigo en tal. Y es lo mismo con las demás cosas del mundo, ¿no? Pero yo quiero decirte que, digo, eso ya también es otro tema, pero la música tiene un poder y al final tiene un mensaje. Y ese mensaje es el que nutre a nuestro espíritu. Y yo creo que realmente nosotros deberíamos consagrarnos a Dios. El apartarnos de todas las cosas del mundo muchas veces cuesta trabajo como joven, claro que sí, somos tentados muchas veces, pero tenemos que tener este discernimiento y sobre todo como mujeres, las mujeres somos más crédulas, yo creo, la verdad. Yo creo que somos más nobles, muchas de nosotras somos, pues sí, o sea, creemos todo lo que nos dicen en redes sociales, lo que nos dice la vecina, lo que nos dice etc., ¿no? Y realmente nosotras tenemos que tener ese discernimiento para no ser engañadas. Creo que desde el principio de la Biblia, ¿no? Lo dice, Eva fue la primera engañada, porque no fue con Adán, fue con Eva. Entonces eso quiere decir que nosotras tenemos un carácter más propenso a ser engañadas. Y es por eso que yo les quiero invitar a que escudriñemos la palabra de Dios. Y yo le decía a mi hermana, ¿no? Nosotros no vamos a entender nunca la Biblia si nosotros no conocemos al autor. Si nosotros no nos enfocamos a buscar al autor, nunca vamos a entender estas historias, ¿no? Muchas veces me dicen, es que la palabra de Dios, o sea, sí está padre y todo, pero no sé, como que esas historias no tienen que ver con mi tiempo. O sea, yo no viví el arca de Noé, yo no viví lo de Moisés. Entonces les cuesta trabajo aplicarlo a su vida cotidiana. Y realmente es muy sencillo. Y como dice mi hermana, no muchas veces buscamos predicaciones para saber cuál es la respuesta a mi problema, pero todo viene en la palabra de Dios, todo viene en la comunicación con Dios. Y sí, a lo mejor no vamos a vivir cosas sobrenaturales en ese momento, pero créanme que Dios nos llena de sabiduría, nos llena de discernimiento. Y aun cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión, Dios nos habla por medio de alguna persona, por medio de alguna circunstancia. Y por su palabra, siempre va a ser por su palabra. Y yo quiero invitarles a eso, a tener nuestra mente abierta y buscar la santidad en Cristo, buscar ese discernimiento de las cosas que son de Dios, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hubo una frase que me gustó mucho en un devocional que estoy leyendo, que es de A.W. Tozer, que dice que ha surgido una nueva generación de cristianos que cree que es posible agradar a Dios sin abandonar al mundo. Y es muy cierto. Y de verdad, o sea, Dios nos dio al Espíritu Santo por algo. Y yo creo que todo, o sea, de verdad, la Biblia nos dice mucho. Pero aún si no te queda claro, si tienes conocimiento de Dios, algo en ti te incomoda. O sea, y tú sabes que estás incómodo. Y si no te sientes incómodo, ve a buscar a Dios, porque significa que el Espíritu ya no te está redarguyendo y que tal vez Dios ya se apartó de ti. Y eso es muy peligroso. Entonces, bueno, les quiero animar de verdad a conocer a Dios, a realmente, intencionalmente conocer a Dios, leer su palabra y meditar en ella, porque muchas veces nos ponemos a leer y estás pensando, ay, es que tengo un montón de tarea y no sé qué, y estás como leyendo, de verdad tus ojos están leyendo palabras, pero nada te está entrando a la mente ni al corazón. Hay que ser muy intencionales en leer la Biblia. Y pues también les quiero decir que pues no es fácil. O sea, Dios nos creó con una naturaleza pecaminosa. A ver, cuando llegue al cielo le voy a preguntar por qué, ¿no? Pero Él nos hace que luchemos contra nuestra carne. Y no te voy a decir que todos los días es como, ay, sí, voy a leer la Biblia. O sea, de verdad tienes que luchar contra tu yo pecaminoso, que no quiere hacer lo que no se quiere acercar a Dios y decir, sabes que no, hoy voy a hacer, crearte esa disciplina, de verdad. O sea, y si te hace más sencillo compararlo con otras versiones, o sea, obviamente sanas, como no sé, la de las Américas o la contemporánea, pero siempre comparándola con la Reina Valera, la 1960. Así es. Si te ayuda, si alguna palabra te trabas y dices, es que no entiendo, ya no quiero, no. O sea, de verdad, enfócate en querer comprender la palabra de Dios, porque ahí vienen las respuestas a todas nuestras dudas, de verdad. O sea, y les voy a abrir mi corazón y voy a ser vulnerable. O sea, me da un poco de vergüenza, pero al mismo tiempo estoy muy feliz porque al fin lo logré, de que, o sea, apenas a mis 20 años concluí de leer la Biblia completa. Y llevo toda mi vida siendo cristiana, ¿no? O sea, yo nací en una cuna cristiana. Pero le decía a Ingrid, o sea, yo me preguntaba, o sea, ¿cómo podría decir que amo a un Dios que no conozco? O sea, ¿cómo podía decir, no, sí, yo es que yo amo a Dios cuando ni siquiera me quise tomar el tiempo
en leer lo que nos dejó escritos para nuestro bien. O sea, porque ni siquiera es para nada, o sea, es para nosotros. Y Dios es muy bueno. Entonces yo les animo a que, verdad, sean persistentes en buscar a Dios y en nutrirse de su palabra, porque solo así se encuentra el discernimiento con la verdad. Les quiero recomendar algo que a mí me ayudó mucho también, que para leer la Biblia completa, o sea, les digo, porque a veces sí dices como, ay no, para leer la Biblia tengo que leer como 20 capítulos al día y nunca voy a acabar, pero les quiero recomendar y este ministerio en general es increíble, o sea, si alguna vez tienes una duda o libros, de verdad son mujeres apasionadas por Dios que creo que a las dos nos han impactado muchísimo y nos han hecho cambiar nuestra forma de pensar, a nuestro corazón y todo, que es Aviva Nuestros Corazones. Y tienen un reto de 365 días que te van guiando por un plan de los que tienes que leer ciertos capítulos al día y después te dan una reflexión de lo que acaban de leer. Se me hace súper completo, a mí me encantó y fue la manera en que yo me hallé para poder lograrlo. Entonces se me hace muy sencillo y muy padre y de verdad se los recomiendo mucho si les cuesta como decir, como, ay, es que ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces... Sí, y nunca es tarde para empezar, nunca. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos en esta conversación con ustedes, con mi hermana. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y esperamos verlos pronto por acá. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.